Conexiones remachadas. Los remaches son sujetadores permanentes que se usan principalmente para conectar miembros en estructuras como edificios, puentes y para ensamblar hojas y placas de acero para tanques, calderas y barcos. Son rodillos cilíndricos hechos de hierro forjado de acero con una cabeza que se les forma al fabricarlos. Se forma una cabeza en el otro extremo después de que el remache ha sido puesto en su lugar a través de los agujeros taladrados o perforados de las partes que se ensamblan. Un remache es básicamente un pasador de metal dúctil que se inserta en los huecos perforados en dos o más piezas y cuyos extremos son configurados de tal manera que pueden finalmente estar aseguradas entre sí. Un ejemplo es el que tenemos aquí en la ilustración 1, en donde que están colocados ya los remaches y ya están unidas las placas. En la ilustración 2 se alcanza a observar que tenemos las placas, tenemos aquí una unión entre dos placas, que es la placa 1, que es la de azul, es un azul más claro, y la placa 2, que es un azul más fuerte, más oscuro. Entonces aquí, como tal, el remache está posicionado en opuestas formas, lo cual tenemos la posterior y la inferior, en la cual se coloca primero una parte y la otra como tal lo abraza. Se ve en la segunda parte en donde ya está una parte, la parte inferior ya está posicionada para que en la tercera parte ya está como tal fija y ya esté la unión colocada. Un remache como tal no puede ser suficiente para una unión, ya que la estructura o la viga no sería capaz de ser fuerte. Entonces, al colocar varios remaches estratégicamente, entonces ya tenemos una mayor fuerza y tenemos una mayor resistencia hacia el peso que tiene la estructura. Y esto hace que sea duradero y que tenga, por así decirlo, más vida, que tenga esa parte de extensión de vida. Para ello tenemos varios tipos de remaches. Estos remaches son algunos de los que se ocupan más en obra y en la construcción. Tenemos el Avex Multigrip, el Multigrip en acero inoxidable, T-Lock o remache para madera, polo a tierra, Stalbex, Multigrip en acero, Bullbex o trébol, estándar y remache para agujero ciego. Obviamente este tipo de remache se ocupa para diferente tipo de uniones. No todas van a ser las mismas, pero el objetivo es el mismo, hacer que la unión sea duradera, que resista y como tal unir entre dos o más placas. Esa es la función que tienen. Estas se ocupan para diferentes sitios, ya que hay algunos que requieren alguno más con diferente forma y que pueda ser unido y cada uno proporciona diferente presión. De aquí continuamos a las conexiones atornilladas. Las conexiones atornilladas son similares a las de remache, a diferencia en que aquí son tornillos y tuercas. Estos tornillos son como tal ocupados para unir placas y como se ve en la ilustración tenemos un ejemplo gráfico en el cual el tornillo ya está ensamblando, ya está perforando, está pasando por la perforación que se le realizó a lo que es la unión que se va a realizar. En el tornillo está de una parte y la tuerca está del otro, haciendo que la presión haga que se sujete y que sea un poco más resistente. Entonces, al igual que el remache, entre más lugares sea posicionado y que sean en algunos puntos como tal ya calculados, estos remaches, estos tornillos logran la unión y como tal el objetivo es el mismo, tener la unión, ser más duraderos y resistentes para la estructura que se está formando. Las uniones atornilladas se ocupan en la estructura
cuando se han de absorber los esfuerzos axiales de tracción, por ejemplo, en tornillos de anclaje. Cuando la longitud de apriete es demasiado grande para un remache, cuando se exige una determinada movilidad de la unión, como por ejemplo unos determinados enlaces de vigas, en todas las uniones que se han de poder demostrar, sobre todo en construcciones auxiliares, pabellones de exposiciones y construcciones en las que se proveen modificaciones. En los enlaces de materiales que no permiten realizar una unión remachada, por ejemplo, en la unión de piezas de acero con elementos de hierro y de fundición. En lugares difícilmente accesibles donde no se puede realizar una soldadura o un remache. Entonces, por lo general, se prefieren las uniones atornilladas para unir elementos constructivos en obra, ya que son más fáciles, rápidas y baratas de ejecutar, además que facilitan el ajuste del entramado, ya que las uniones atornilladas permiten una movilidad mayor que las demás uniones. Tenemos las conexiones soldadas. La soldadura es la forma común de conexión de acero estructural y consiste en unir dos piezas de acero mediante la fusión superficial de las caras a unir en presencia del calor. Se ejecuta con o sin soporte de material agregado. Son procedimientos que mediante la aplicación de energía manifestada en calor y presión permiten lograr la unión íntima y permanente de elementos metálicos, dejándolos con la continuidad apta para que trabajen y sigan conservando sus cualidades físicas. Se reconoce a la soldadura algunas ventajas como el otorgar mayor rigidez a las conexiones, demandar menor cantidad de acero para materializar la conexión y permitir una significativa reducción de costos de fabricación. Adicionalmente, se le reconoce como ventajas al evitar las perforaciones en los elementos estructurales y simplificar los nudos complejos. En la actualidad, la soldadura es equivalente al remachado si la unión solo está sometida a cargas estáticas y se emplea a la construcción de estructuras de acero, debido a que el reducido consumo de material y mano de obra, además las uniones soldadas, ofrecen una imagen más satisfactoria en aquellos elementos que puedan quedar vistos. Según cómo se realiza el calentamiento, se distingue entre soldaduras oxidocialateñas o soldaduras por arco voltaico. En esta última, la más utilizada, el alambre de aportación hace el electrodo. En la soldadura oxiacetilénica, el calor se genera mediante una llama. En la actualidad, este procedimiento prácticamente solo se utiliza en trabajos de reparación. Es más frecuente en la soldadura de arco voltaico por la fusión del electrodo de soldadura. El cordón de soldadura se ha de proteger del oxígeno del aire. Aquí tenemos las diferentes, bueno, las dos formas de soldar, que es la de arco y la otra que es la de oxiacetilénica. Lo cual, la diferencia de ellos es que la de arco como tal tiene las pastas y es lo que hace que tengan las uniones. Y se da mucha diferencia ya que ahí se ven los puntos, en lo cual la otra, la oxiacetilénica, aquí es diferente porque aquí ya va contra un soplete. Entonces es muy diferente cómo cada uno deja su rasgo, su evidencia de cómo se trabajó. Aunque para poder trabajar en esto se necesita personas calificadas y que obviamente eh, tengan el uso adecuado del equipo de protección para que la obra sea completamente continua y no tenga ninguna interrupción. Además, y lo principal que es la salud del empleado. Las ventajas y desventajas de las conexiones soldadas. Bueno, en ventajas tenemos la rigidez, ya que se obtiene una estructura más rígida, la sencillez, ya que se elimina el material, como placas, ángulos y conectores. Y en economía es menor trabajo en taller y es mayor amortiguamiento. Esas son las ventajas que tiene soldar o que tiene una soldadura en la parte de la construcción. Las desventajas es que se inducen altas temperaturas al acero
durante la aplicación de la soldadura. Esto hace que suelte gases y esto puede afectar al trabajador, que obviamente también el trabajador tiene que tener su equipo completo en el cual tiene una mascarilla en el que obviamente pues ya se evita ingerir esos gases. Requiere una mayor supervisión de obra y se necesita una mano de obra calificada. No todos pueden ser uso de esto, ya que en alguna parte de esto, si no se ocupa bien la soldadura o se ocupa bien el material y el equipo adecuado, esto puede provocar que haya accidentes. Entonces se requiere como tal que sea algo calificado y de una persona que tenga como tal un, un conocimiento previo antes de poder realizar las cosas. Las condiciones climáticas y sitio de la obra afectan a la calidad final, ya sea por el frío o por el calor, ya que se puede humedecer, o por el frío la soldadura puede sufrir daño y no puede como tal tener pues el objetivo principal, que es la unión. La inspección cara, aquí dice que se requiere de la asistencia de un laboratorio especializado. Y sí, se tiene que tener como tal una supervisión ante todo lo que se realiza en soldadura y ante todo el trabajo que se realiza, pero aquí a diferencia es que si una soldadura no está bien y que en el laboratorio aparece que en el laboratorio donde lo examinan no es no es no califica, entonces la obra no va a durar como tendría que y los puntos de soldadura son los que van a colapsar y ya no tendrán como tal el objetivo principal, que es la resistencia y la durabilidad.